Y precisamente para hablarnos sobre cómo manejar el estrés en los niños, porque también los niños viven esto de la cuarentena de una forma pues intensa, ¿no? Porque no los dejan salir a la calle, ya no pueden ir al cine, ya no pueden ir al parque, ya no pueden andar en el triciclo, en la bicicleta, es difícil sacar al perro. Yo le agradezco muchísimo al doctor Emiliano Villavicencio, él es psicólogo y jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, Eduardo. Al contrario, doctor. Emiliano Villavicencio, los niños, es que hay que ponerle mucha atención a los niños, ya son pues varios días, incluso en algunos hogares ya son hasta 3 semanas en donde están en cuarentena. ¿Cómo explicarle a los niños que no pueden salir en este momento? Porque obviamente los niños siguen su juego, ¿no? Y luego, pues todo el tiempo están escuchando de que el virus y que se muere la gente y que quién sabe qué. ¿Cómo hablar con ellos? Sí, así es. Bueno, en primer término hay que darnos cuenta que es necesario hablar con ellos y no asumir que por ser niños no van a entender las cosas y van a vivir este tiempo en casa como vacaciones y entonces no es necesario abordar el tema. Eso es un error fatal que papá y mamá pueden cometer. Entonces sí es necesario sentarnos y hablar con ellos, pero ¿en qué términos? ¿En qué sentidos? Bueno, primero hay que orientarlos, ¿no? Número uno. Número dos, hay que saber qué se está representando de todo esto. A ver, si me permite aquí una brevísima explicación de cómo funciona un poquito la mente de los pequeños. Entre lo que sucede en el ambiente y el comportamiento de los niños e incluso de los adultos, media un elemento más, que es la mente, es la representación o los pensamientos que los pequeños se hacen sobre lo que está ocurriendo en el ambiente. Entonces, si los pequeños están reaccionando con ira, con estrés, con enojo, si papá y mamá ven a los pequeños preocupados, en fin, ven alguna alteración en el comportamiento, no deben asumir que es debido al hierro o debido a la pandemia, porque el comportamiento, lo que está justificando esta conducta, no es necesariamente el encierro ni la pandemia, sino las ideas que se están haciendo con respecto a la información que consumen. Oiga, doctor. Entonces, en primer términos, papá y mamá deben sentar. Sí, adelante. No, lo escucho, lo que pasa es que se cortó un poquito, pero dígame. Ok. Bueno, comentaba, sí, lo importante es sentarse con los pequeños y orientarlos. 1, 2, partir del hecho de que su comportamiento va a depender de las ideas que se hagan sobre lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, y ese sería mi segundo consejo, es importante que papá y mamá también averigüen cuáles son esas ideas, es decir, qué es lo que el niño cree que está ocurriendo. Escuchar, papá y mamá deben aprender en estos momentos a escuchar mucho a los pequeños, porque de ahí ellos se pueden dar una idea, pueden conocer todo lo que se están representando. Entonces, orientarlos, escucharlos y finalmente yo insistiría en explicarles esto sin alarmarlos, sin darles más información de la que necesitan y solo dosificar los datos, la información que ellos requieren, ¿no? Es decir, las medidas de sanitización necesarias, la razón por la cual papá y mamá están en casa o ellos mismos no están yendo a la escuela, en fin, explicarles con un lenguaje asequible y con la información para ellos es indispensable, no llenarlos de información innecesaria. Muy bien, doctor, 2 preguntas que nos hace el auditorio. Una, muchos niños viven con los abuelos y nos han dicho que los abuelos, los adultos mayores, son estas personas que pertenecen al grupo vulnerable y que puede resultar peligroso si son contagiados por el COVID-19. Muchos niños viven con los abuelos. Y la otra, muchos niños viven en una casa en donde los papás están peleando todo el tiempo y a veces hay mucha violencia en la pareja, en los papás. ¿Cómo manejar eso con los niños? Muy bien. Abordo primero el primer cuestionamiento. ¿Qué pasa si el cuidador primario es el abuelo? Son los abuelos que también conforman parte de la población vulnerable. Bueno, lo que deben hacer es cuidar y llevar a cabo las medidas de atención sanitaria que los adultos mayores llevarlas a cabo también con los pequeños. Dado que estamos hablando de 2 poblaciones vulnerables, entonces la
participación conjunta en el cuidado mutuo debe hacerse presente. Eso con respecto al primer planteamiento. Ahora, vale, sobre el segundo. Es natural que por el hecho de estar conviviendo tanto tiempo en el mismo espacio, papá y mamá, pues lleguen a tener roces, lleguen a tener conflictos. Además, Eduardo, si usted me lo permite, claro. Quiero comentar también un antecedente de la población mexicana. El grueso de la población se caracteriza justo por niveles de violencia doméstica importantes y preocupantes, que para los que nos dedicamos a la salud, un tema de atención recurrente e importante. Entonces no podemos asumir que por el hecho de estar en aislamiento sanitario, pues la violencia va a desaparecer o va a disminuir. Yo diría que justo lo contrario. Este aislamiento social de la pareja puede constituirse en un factor de aumento justo de la violencia doméstica. Entonces aquí tenemos un tema bastante preocupante, dado el antecedente de violencia de la sociedad mexicana en general, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, definitivamente papá y mamá deben ser muy inteligentes, deben ser muy asertivos y negociar en la medida de lo posible en espacios aislados, ya sea en la recámara de papá y de mamá, o que manden a la cocina, al comedor, al patio trasero, si existe, en fin, que se aíslen papá y mamá en la medida de lo posible para que negocien y para que platiquen. Porque de lo contrario, si esta violencia se lleva a cabo frente a los pequeños, pues no solo estaremos coadyuvando a la angustia. Yo quiero decirle que este tema de la porque estamos previendo niveles o una elevada tasa de angustia en los pequeños. Ahora, si los problemas domésticos se están resolviendo o se están atendiendo frente a los pequeños, puede generar una angustia aún más específica, ¿no? Y, por ejemplo, una angustia de separación, ¿no? Un trastorno de angustia por separación es un trastorno ya bastante identificado en los pequeños, y justo este trastorno específico que comento se genera cuando los chicos presencian discusiones constantes y recurrentes por parte de papá y de mamá. Entonces los niños se crean la fantasía del divorcio o de la separación justo porque están presenciando una pelea. Entonces yo sé que puede ser difícil de acuerdo a las características de la casa habitación, que papá y mamá se aíslen para negociar, para platicar o para discutir algún tema. Pero yo exhorto verdaderamente que hagan lo posible justo para atender estos temas. Porque de lo contrario estaremos, insisto, abonando a un factor más para generar angustia en los pequeños. Doctor, muchísimas gracias, doctor Emiliano Villavicencio, psicólogo y jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Al contrario, estamos con mucho gusto, estar a sus órdenes.